más resistencia, más rigidez. Esta máscara es una de las tradicionales que se usaba antiguamente, y si ustedes la ven y se preguntan por qué blanca, por qué con bigote, por qué con barba. Esta máscara, si ustedes ven que el indígena no tenía este tipo de bigote, pero tiene un significado muy importante. ¿Por qué? Porque de cuenta que el español quiso cambiar esa tradición antigua. ¿Y qué hizo el indígena? Tú eres blanco, yo le pinto de blanco, te pongo tu bigote, tu barba, y aquí estás con mi tradición. Por eso proviene de esto que van a ver, estas máscaras únicas aquí en San Martín. Porque San Martín, en realidad, pues vinieron gentes españolas a fundar, como quien dice, este municipio. Entonces meramente eran españoles. Entonces al indígena, si ustedes se acuerdan que eran hacendados y todo eso, no se le permitía presentarse al centro de lo que es el primer cuadro del pueblo. Para esos hacendados que eran españoles y llegaron a ver franceses aquí en aquellos años, no lo permitían porque ellos eran muy religiosos, y entonces para esto ellos eran paganos. Entonces de ahí es donde proviene este tipo de máscara. Tanto así se presenta el viejo como se presenta la vieja. También únicamente su diferencia, pues que se lleva unas chapas dibujadas alrededor, no sé si las han visto. Entonces esa es la diferencia de esta máscara, y eso es por eso, de esa manera se está representando, en darle a entender al europeo que no nos podía quitar tan fácil nuestra cultura, nuestra tradición. Esa es una de las máscaras representativas de esa manera. Y ya de allí, pues son en madera, representativas en diferentes formas, tanto del viejo como de la vieja. O mancha, ya estas pues son máscaras que ya van variando un poquito a darlas más vista y todo eso, pero la finalidad del viejo y todo eso, pues es lo mismo. Está la máscara de la muerte, y están estas máscaras que se han anexado, que está representando como la Catrina, pero en realidad aquí la Catrina no es un personaje perteneciente a lo que es la tradición. Aquí es la muerte únicamente, así se le representa, como la muerte. Y esta máscara, pues si ustedes se acuerdan, que está representando pues como al mesticismo. Pero ¿por qué? Porque el mesticismo ya era cuando ya están los españoles, ni eran españoles ni eran indígenas, ni se querían en ningún lado, no los querían en otro lado. Y esto lo representó el pintor, no recuerdo ahorita el nombre de él, pero ya representó, como tomó de lo que es el dios de la muerte, que es como representar a esa gente que está como muriendo de hambre, que no lo querían ni en un lado ni en otro, pero en realidad no está dentro de lo que es la danza, de la cultura. Ajá. Oiga, una pregunta. ¿Esas máscaras todavía las utilizan en esta temporada? Sí, o sea, estas máscaras son utilizables. De hecho, le digo que estas las utilizan mis hijos. Ah, ok. Ajá. Y ya de ahí, pues sí se hace a veces una variedad, como modernizar, que por ejemplo, que quieren representar, por ejemplo, que el payaso o algo, pero no son unas máscaras. O sea, aquí los personajes es el viejo, la vieja, Cominito, Perdón que Diablo. le interrumpa, don Julio, quiero grabar eso. Todos los personajes, por favor. Don Julio, ¿nos puede mencionar, por favor, todos los personajes que conforman una comparsa? Sí, miren, los personajes que conforman una comparsa o parada, como les había platicado antiguamente, que se la denominaba, son 8 personajes, que es el Cole, la Mamanina, el Diablo, Comanche, el Viejo, la Vieja, la Muerte y el Cominito. Son 8 personajes que se están representando de esa comparsa. Estas personas que están disfrazadas en algunos lados son, como se le llama, huehues, y aquí específicamente en San Martín se le llaman coles. Parece que ya les había dicho que los huehues se les denominan viejos
y la palabra cole quiere decir antes que los abuelos, ¿sí? Es como si fueran los abuelos y al fin de cuentas nuestros antepasados, es lo que está representando lo que es una comparsa. Y por eso nosotros damos esa ofrenda en cada casa hacia esas personas que están disfrazadas y ellos van recibiendo, se les pagaba o se les daba en especie, no se les pagaba, se les daba en especie esa ofrenda, porque creíamos que esas personas estaban prestando su cuerpo para que nuestros seres queridos, por medio de ellos, tomaran esa ofrenda. Inclusive los invitados también que se tienen, o las personas que llegan a nuestras casas, toman esas ofrendas y en ese momento están prestando su cuerpo y ofreciendo su cuerpo para que los seres queridos tomen esas ofrendas por medio de ellos. Muchas gracias. Otra pregunta, fui a una plática donde dijeron que hay un día en específico que se le llama la bajada de las máscaras. Bueno, mire, en realidad la festividad empieza, los preparativos, el primer preparativo es el 29 de septiembre. A eso se le llama la bajada de las máscaras y desde allí se empiezan a preparar las máscaras para pintarlas, para revisarlas si están dañadas o algo del año anterior. Y se le llamaban la bajada de las máscaras porque antiguamente el capitán guardaba esas máscaras. Y si ustedes recuerdan que las casas eran de palma y había un lugar que tenía un techo entre la palma y la parte de abajo hecha de madera con lodo y ahí se guardaban esas máscaras, se le llama tapanco. Entonces se hacía una ceremonia y se hacía un tamal, en este caso en unos lados lo conocen como bolín, aquí específicamente como tapataiste. Se hacía ese tamal. ¿Como el patlache? Como el patlache también, es lo mismo, nomás que por las zonas va cambiando el nombre. Y se ofrendaba. Y se pedía el permiso ya como para hacer esa bajada de las máscaras y hacer los preparativos. Y se hacía con un pollo entero. Se hace todavía con un pollo entero. Pero se le sacaba el corazón y se hace un tamal pequeño. Y ese tamal va ofrendado a la tierra. En el centro de esa casa se enterraba el tamal y se ofrecía a nuestra madre tierra para que nos siguiera dando más. Esas son las costumbres que se tenían aquí antiguamente. Esa parte se ha perdido un poco. Hoy se hacen las bajadas de las máscaras, pero ya cada quien guarda su máscara. Esa es otra de las cosas que le iba a preguntar. Durante todo el año esas permanecían como quien dice ocultas, nadie las podía tocar. Nadie se podía tocar. Entonces, y era específicamente en la casa del capitán, ¿verdad? Era en la casa del capitán que se tenían. Entonces ya él entregaba y la persona que se ocupaba de representar ese personaje lo tenía que hacer durante 7 años. Ya si se pasaba no había problema, pero específicamente eran 7 años. Y lo mismo se dice ahora que si alguien baila una comparsa por una vez, tiene que hacerlo los siguientes 7 años. Seguidos, sí, continuos. Sí, esa es la creencia que nosotros tenemos aquí, porque si no creemos, la creencia es de que te puede ir mal en tu salud, e inclusive que puedes morir por no cumplir. Si tú te brincas un año por no cumplir, es la creencia que tenemos, que los muertos te pueden reclamar esa parte de que no estás cumpliendo. Era un compromiso. Y también si uno se pone la máscara, ¿verdad? Aquí específicamente no, o sea, lo pueden hacer, pero aquí es cuando tú entras a danzar, porque cada danza en cada lugar que se hace es una ceremonia a los muertos. Es un son, porque realmente son sones y bituetes. Los sones tienen nombre, ¿sí? Como el son del borrachito, el son de los matlachines, el son de Xochilpitzahuetl. Precisamente cada son, por ejemplo, el son del Xochilpitzahuetl es un son muy especial. Ese son únicamente se toca en el momento de la ceremonia. Para la ofrenda es cuando se ofrenda, es el son del Xochilpitzahuetl. Ya de ahí puedes jugar otros sones, pero en realidad el son específico, exclusivo para la ofrenda en cada lugar,
es el son del Xochilpitzahue. Donde se pone la ofrenda, el casero saca una mesa y pone todas las ofrendas, tamales, refresco, chocolate, pan, vino, todo lo que le gustaba el difunto, y se pone en la calle, en el centro, y se saca el saumerio para protegerlos a ellos de los malos espíritus, y se empieza a bailar o a jugar alrededor de ese son hasta que termina el son. Entonces es cuando se toma esa ofrenda y se la come la persona o se la lleva. ¿Sí? Esa ofrenda ya no regresa, esa ofrenda se va juntamente con las personas. Había un grupo de personas que sobraba la ofrenda, la recogía y ya se la llevaba para que al final del día, si alguien no había comido esa ofrenda, se daba al final del día de cada término, de cada jornada de la jugada. Entonces, sí les comentaba yo que las palabras eran muy importantes, las palabras que usaban nuestros ancestros o nuestros abuelos, por decir así, era vamos a gustar. Cuando decían vamos a gustar, ellos estaban diciendo que iban a bailar, por decir así. Vamos a jugar, de gusto a jugar. Vamos a la jugada, era jugar. Y la palabra parada también es otra. Entonces el altar de muertos, o ahora le dicen también altar de chantolo. Sí, son dos palabras que se están diciendo porque estaban dedicados tanto a los muertos como a los santos que les explicaba yo. Esas son las palabras que nosotros usábamos y ahora pues la han cambiado como comparsas y ahora se están presentando como eventos. Ahora sí como ya más para turismo que en realidad lo que es el acercamiento hacia lo que es la verdadera fiesta. ¿Desde qué día ponen los altares? El altar se hace el día 30, ¿sí? 30 de octubre, para que el día 31 ese altar ya esté listo con todo y sus ofrendas. Ya las ofrendas se ponen el día 31. Para los niños van a encontrar dulces, juguetes, de acuerdo a lo que la edad del niño o lo que tenía su niño. Mucha gente acostumbra a guardarlo y a ofrecérselo el día de 31. ¿Y se quitan el 2, el 3, el 4? Y luego ya a la siguiente día hay otra ofrenda que se está ofreciendo a los santos. ¿Sí? Ya también pues, ponen todo el tipo de ofrenda. Y luego la ofrenda grande es el día 2, como el día de hoy, donde se ponen todos dulces que se hacían tradicionalmente aquí, como era dulce de calabaza, dulce de papaya, dulce de pipián, dulce de pilón, que es la caña, como es la famosa pitoria que se hace con pilón, y los panes tradicionales que se hacen en esta región, y tanto los tamales que deben de ser aquí de sarabando, que le dicen con carne de puerco. También en la primera ofrenda para los niños se hacen tamales de dulces. Todo eso va cambiando la ofrenda en cada día. Una pregunta, hay una actividad donde el capitán, no sé si el capitán, invita a personas a participar, pero donde dicen que se tienen que hacer como del rogar e invitarlos varias veces. No sé, eso lo escuché en una plática la semana pasada, no sé si entendí mal. Bueno, mire, hay lugares que, por ejemplo, hoy la gente invita a un amigo a entrar a jugar, ¿verdad? Ya como que se les está olvidando ese compromiso de que dicen, no, pues yo no entro porque no voy a cumplir, ¿verdad? Pero hoy ya la gente como que está olvidando ese tipo de compromiso. Antiguamente no se les permitía que jugaran sin máscara. Todo el jugador debería tener su máscara, no se permitía andar sin máscara. Hoy mucha gente pues lo está haciendo, no sé, eso también es algo de cultura que nosotros debemos de transmitir para no seguirlo permitiendo, para tratar de mantener nuestra cultura lo más original posible. Esos son los detalles que ahora ustedes van a ver que en muchos lados ya se pintan, ya se maquillan, aquí no, deben de ser específicamente con máscara. ¿Por qué? Porque se supone que tú te estás escondiendo de la muerte.
detrás de la máscara. O sea que la muerte no te va a encontrar. Esas son cosas que se están, o sea, las creencias que nos transmitieron nuestros pasados, ¿verdad? Como abuelos. Entonces se le escapan a la muerte para venir a visitar a sus parientes. Sí, sí, eso es prácticamente. Don Julio, ¿y son puros hombres los que participan en la comparsa? Sí, mira, antiguamente era que tenían que ser hombres. La mujer, su participación de la mujer era en casa haciendo las ofrendas. No se permitía la mujer porque se creía que el hombre debe estar limpio, inclusive eran 3 días de castidad, por decirlo así, no tenía que tener relaciones el hombre para poder representar a los muertos, ¿sí? Tenía que estar limpio. Y cuando ese grupo de personas que se dedicaba a hacer esa jugada, donde terminaban, ahí se quedaban a dormir. No se les permitía ir a su casa, o sea, que desde el día 31 que entraban, ellos no regresaban hasta el día 2 en la madrugada o hasta el día 3 a su casa, porque no se les permitía. Era porque tenía que cumplir con todos los requisitos. Si una persona se salía del grupo, existía un personaje que es el diablo mayor, se le decía. Ese diablo mayor era el que llevaba la disciplina dentro del grupo. Si alguien se salía, el diablo mayor lo obligaba a que regresara dentro del grupo. Si se quedaba, órale, vámonos. Y era cuando utilizaba su chirrión, ¿sí? Para hacerlo, si se le quería poner al brinco, pues el diablo mayor tenía que saber manejar ese chirrión, y lo golpeaba de veras. O sea, era tan estricto que tenía que obedecer, y si no obedecía, el diablo mayor lo expulsaba y no se le permitía entrar otra vez a la parada. Era expulsado completamente de lo que era la parada. O sea, eran tan estrictos que no se les permitía. ¿Y otro tomaba su lugar? Pues si había la persona lo hacía, pero si no ya lo expulsaba y seguían ellos con la jugada. Pero si había más paradas, a ellos les marcaban su máscara. ¿Sí? Se les marcaba ya sea con una estrella o con alguna cosa que marcaran. Y si esa persona se quería meter a otro grupo, el diablo mayor de aquella comparsa, de aquella parada, lo expulsaba también. Tú no eres de aquí, vámonos. E inclusive llegaba un momento en que a veces se enfrentaban por estar defendiendo su espacio. Se fue modificando un poquito esto, pero sí era tan estricto esto o sea, era muy sagrado para la gente que representaba esto ante el pueblo, ante la comunidad. Antiguamente, pues ante la tribu, por decir así. Eso era lo que iba haciendo la persona. Y les digo, eran tan estrictos como el no regresar a su casa, el continuar. Después de esto se le llama lo chavario. De hoy en 8 vuelven a salir y vuelve a hacer una segunda ofrenda, otra ofrenda también, para seguir continuando con la festividad. Realmente la festividad se siguen poniendo ofrendas porque el altar debe de estar todo el mes de noviembre, ¿sí? Aquí ustedes se van y todo eso, pero este altar no se quita hasta el día 30 de noviembre. Esa es la última ofrenda que se da y es la despedida de los muertos, ¿sí? La despedida de nuestros seres queridos, y ya se vuelve a ofrendar y se despide y vuelven a salir los coles en este caso, y viene cada casa, si lo invitan, cada casa invita a la parada para que venga, y el cole con la mamanina cortan ya donde está unido abajo, y con la danzando se va saliendo, y ese altar se ponía, como antes eran los solares aquí libres y todo eso, no había tanta casa, se ponía en una orilla
en un límite del lienzo de cada lugar, para que ese altar se desintegrara por sí solo, para que volviera a la madre tierra. O sea, lo que te dio la tierra, tú se lo regresabas y ya despedías a tus seres queridos. Y se volvían a alzar las máscaras, y esas máscaras no se volvían a tocar durante el año, pero todavía hasta la fecha se tiene mucho cuidado. Necesita ser muy conocida la persona que le vas a prestar una máscara, porque se tiene que tener cuidado de que esa máscara no sea ocupada para rituales satánicos, ¿sí? Porque se pueden apoderar espíritus malos de esa máscara, y ese espíritu puede entrar a tu hogar y hacerte daño. O sea, porque son energías negativas. Entonces, cada quien es muy celoso de su máscara, e inclusive hasta uno le recomienda a las personas que sabe que tenga cuidado de no prestar su máscara, para que no vayan a hacer mal uso de esa máscara. Esa es la recomendación que nosotros damos, para que no hagan mal uso de esas máscaras. Y hay personas que hacen rituales satánicos, entonces no debe de usarse, porque un espíritu maligno se puede apoderar de esa máscara, y el tiempo que usted la usa puede perjudicarle en su aura, por decir así. Esas son las cosas que nosotros hemos recomendado, ¿verdad? Y por lo que hemos escuchado de las personas mayores que a nosotros. Entonces, aquí en realidad la fiesta empieza el 29 de septiembre y termina el 30 de noviembre. Sí, y ya durante el mes se van poniendo, algunas gentes todavía acostumbran a poner sus ofrendas por las fechas que murieron, porque de acuerdo a lo que murieron se van poniendo las ofrendas. Pero la fiesta más grande es el día de hoy, para todo lo general. Y existe una ofrenda que se hace también entre estos días, que ya se perdió. Esa ofrenda de cada casa se acostumbraba a ponerla en lo que eran, aquí se le llaman pretiles o las bardas, ¿sí? Se ponía en la barda porque esa ofrenda es para aquellas personas que no tenían quien les ofrendara. Entonces se ofrece esa ofrenda para esas personas que se quedan en la calle, para que las que no tienen quien les ofrenda, que ya están solas esas almas, entonces se les ofrece esa ofrenda, y esa ofrenda la toma la gente que está sola, que anda en la calle o que se dedica a tomar y todo. Esa la toman ellos, para que ellos, si no tienen familia o su familia no los quiere en su casa o algo, ellos toman ese tipo de ofrenda. O sea, en todo está relacionado todo, y se van viendo. La finalidad es recordar a todos los muertos. Esa es la finalidad de esta fiesta. Es la fiesta íntima, como les decía yo, de entre los seres queridos y los muertos dentro de la casa. Y ya lo demás que ustedes ven allá, pues ya es como, para mí ya es un espectáculo que se está dando. En realidad a veces yo llegué a estar allí porque pues era el compromiso que había, pero también nosotros tratábamos de llevar lo que era la ofrenda hacia allá, para que la gente supiera realmente. Pero si no les explican, no van a entender el mensaje que uno quiere dar. Esto es importante, darles este mensaje para que ustedes vayan entendiendo un poquito de cómo se vive aquí en realidad la fiesta de Día de Muertos, o conocida como Chontón. Sí, Pero disculpe, ¿y por qué, o sea, a donde fuimos nos dieron una ofrenda, pero no querían que ni los perros se comieran ni una miga de lo que caía? ¿Por qué? ¿Dónde fueron? Sí. ¿Ahorita? Pues, bueno. Pues no sé, ¿verdad? Pero Pero es que eso ya son las creencias.